Olá, pessoal do Bocaina. Eu sou o Lucas Perillo e estou aqui hoje com o prazer de entrevistar o professor Federico Escobar. Ele, ele dá aula no México, né? Eu moro no México. Mora no México e ele veio aqui, além de fazer algumas parcerias com os laboratórios, ele veio dar uma palestra sobre a importância dos estudos de fragmentação dos ambientes e tudo. E, professor, um prazer conversar com você. E a primeira coisa que a gente sempre pergunta é para você falar um pouco sobre o seu histórico mesmo, pessoal, onde você formou, você é biólogo mesmo? Yo soy biólogo. Me formé como entomólogo en la Universidad del Valle en Colombia. Sí. Después fui a México para estudiar mi doctorado en el Instituto de Ecología en Jalapa, México. Y allí tuve la oportunidad de ser alumno de Gonzalo Halffter. Tal vez Gonzalo Halffter sea una de las referencias más importantes en Latinoamérica y en el mundo sobre asuntos de conservación, uso y manejo de los recursos y muy particularmente sobre la biología y la ecología de los rolabostes, de los escarabajos del estierro. Agora Gonzalo Halffter tem 82 años, mas una persona muy activa, tem muchas ideas todavía. E tem 82 anos, mas tem uma cabeça muito jovem todavía. Eu gosto disso. E hoje em dia você trabalha no México. Qual que é a sua área de estudo? Sí, ahora, después de terminar mi doctorado, tuve la oportunidad de incorporarme al Instituto de Ecología como un investigador más. Y allí he desarrollado varios estudios sobre temas como la fragmentación, la pérdida de hábitat, cambios de la diversidad en gradientes altitudinales, un poco de biología, historia natural de insectos, de escarabajos, de hormigas. Entonces ahora tengo varias cosas caminando para tener información y formar gente, tener una visión más amplia de la investigación respecto a biología y la conservación, que creo que es el tema que vamos a hablar ahora. E projetos no México, no Brasil? Tenemos proyectos en México, principalmente, en Costa Rica, en mismo Brasil, y algunas colaboraciones con colegas en África, más la mayoría están relacionados con cambios de uso del suelo y fragmentación sobre la diversidad em geral, particularmente de insectos. Muito legal. Tudo bem. Mas, aproveitando então que você tratou desse tema, né, abordando a biologia da conservação, quais são as perguntas que você acha que são interessantes como as perguntas centrais assim, dentro da biologia da conservação? O que é importante assim, de abordar nos estudos de biologia da conservação? Sí, mira, tal vez la biología de la conservación es una ciencia relativamente joven, mas es una ciencia con muchas disciplinas dentro. Sí. Tienen que saber ecología, tienen que saber antropología, economía, sociología, porque es una ciencia que necesita integrar muchos variables y conceptos para abordar un tema muy complejo como la conservación de los recursos. Entonces, es una ciencia joven y es una ciencia en construcción. Creo que apenas está sentando las bases más fundamentales, pero creo que hay tres preguntas fundamentales de la biología de la conservación. Es ¿qué conservar? ¿Dónde conservar? ¿Y cuál es la mejor manera de conservar? Son preguntas muy sencillas, sí, pero muy complicadas para abordar. Hay un reto al frente para los investigadores
cómo tener información para contestar essas perguntas. Para responder essas perguntas é necessário estudo, né? Muitos anos de pesquisas para tentar chegar a essas respostas, a esses modelos. Muchos estudios de muchas disciplinas, como ya hablé, pero también de mucha colaboración entre investigadores para dar ideas y tener información que permita responder estas preguntas. Yo creo que un investigador no va a resolver solo esa pregunta, ¿no? É necessário banco de dados, de informações. Un banco mundial de datos, creo que... Y ahora con las tecnologías de almacenamiento de información, vamos a tener grandes avances en manejar masas de datos, big data, ¿no? Muchos datos para tratar de tener una visión general sobre cuáles son los principales cambios que tenemos por las actividades humanas. Tú conoces que el principal modificador de la naturaleza son los humanos. Tal vez no haya existido en la Tierra una especie que haya modificado tanto la Tierra como los hombres. Los humanos y las sociedades humanas han tenido un tremendo impacto sobre la naturaleza. Entonces tenemos un problema de abordaje, más porque la biología y la conservación es una ciencia para conservar a la especie humana, não para conservar. Não podemos esquecer que a nossa conservação é importante também. O uso que a gente dá para os serviços ambientais, né, a valoração ambiental deve ser sempre lembrado, né? Mas dentro desse contexto, né, de conservação, antigamente a estratégia mais utilizada era a criação de unidade de conservação, né? Acho que era, se não a única, uma das únicas estratégias utilizadas para se conservar os ambientes. Mas qual que é a melhor estratégia mesmo para se conservar? Existem outras alternativas ou a criação de unidade de conservação ainda é a solução assim, para se manter essa diversidade nos diferentes ambientes? Sí, yo me atrevo a decir que intuitivamente la primera cosa que pensamos es, si queremos conservar algo, tenemos que mantenerlo aislado en un área protegida, por ejemplo, donde está prohibido el uso. Sí. Mas tal vez sea una de las estrategias fundamentales, no lo dudo, o sea, son uno de los pilares de la conservación, mantener áreas protegidas. El asunto de las áreas protegidas es que ha fallado porque ha perdido la visión de que las áreas protegidas están inmersas en áreas de uso humano. Entonces, es imposible tener áreas protegidas en bolas de cristal que nadie toca. Y creo que es importante pensar y cambiar el paradigma y ver que las áreas protegidas también tienen que ser integradas al paisaje e integradas a las necesidades de las comunidades de los humanos que habitan en las áreas protegidas. Yo creo que no existe en este momento ninguna área protegida en el mundo que no tenga personas. Todas tienen personas allí viviendo. Entonces, tienen que desarrollar estrategias que integren, y una de esas estrategias son las reservas de la biosfera, por ejemplo. O áreas protegidas de uso múltiple, o áreas protegidas de uso indígena, o diversas estrategias bajo el mismo concepto, áreas protegidas pero abiertas,
no áreas protegidas cerradas que impiden el uso de los recursos, ¿no? Então, o que você está querendo dizer é que apenas a criação de unidades de conservação não é suficiente, né, para manter essa diversidade de espécies, né? Correcto. É necessário entender que a paisagem como um todo ela é importante nesse cenário de conservação, né? Inclusive dentro de cidades mesmo, né? Las ciudades tienen que ser integradas Tem a que las ser áreas. integradas a esse contexto, né? Então, conservar não é não necessariamente isolar essas populações. Mas para entender tudo isso, né, a gente utiliza alguns modelos de investigação dentro da biologia da conservação. Então, quais são esses modelos interessantes para as pessoas que querem estudar, que querem pesquisar, que querem gerar dados aplicados, né, aplicáveis à biologia da conservação? Existem modelos que são mais utilizados? Sí, mira, generalmente es de los investigadores necesitan modelos para tratar de reducir la complejidad de la naturaleza, ¿no? Y podemos decir que hay básicamente 4 modelos hasta ahora importantes. El primero, y tal vez el que permitió pensar en que era necesario tener áreas de conservación y que esas áreas de conservación necesitaban tener distintos tamaños y tener una forma y una distancia. Algunos sitios mejor conservados fue el modelo de la biogeografía de islas. Sí. Definitivamente fue tal vez el paso más importante en la biología de la conservación, cuando MacArthur y Wilson en el 60 antes del 65 plantean que cuando tienes un área grande tienes más especies que cuando tienes un área pequeña, o cuando tienes un área muy lejana de una reserva o de un bosque muy conservado, tal vez estas áreas tienen menos especies que las áreas más próximas. Pero ese modelo asume que la matriz de uso humano es inhóspita. Agua, né, no caso. Agua, en el caso como biografía de islas, exacto. Entonces, cuando extrapolamos el modelo para las áreas terrestres, vemos que los pastizales, las áreas de cultivo y las áreas en regeneración no necesariamente son barreras para el movimiento. Entonces tienen un sistema más dinámico. Después vino otro modelo que llama parche corredor. Entonces, piensen que algunos organismos se pueden mover por pequeñas manchas de vegetación y ir saltando en el paisaje. Pero ese modelo no solo bastó, también muy recientemente, no muy recientemente, pero como en los 80s, 90s, se planteó otro modelo que dice, a veces es muy complicado definir límites entre un ambiente y otro, porque los organismos perciben el ambiente de distinta forma. Entonces, este modelo, en sus siglas en inglés, es Landscape Variegate Model. En español, no sé cómo es en portugués, pero en español es paisajes variegados, muy variados, en los cuales las especies, algunas de las especies, no solamente están aisladas en los fragmentos, sino que pueden usar otros ambientes y moverse en el paisaje. Y finalmente el modelo más reciente es el modelo de paisajes continuos, en el cual dice que las especies o las poblaciones de esas especies pueden moverse en ecotonos y conectarse
a través de distintas arreglos y formas del paisaje, sin necesariamente estar aisladas en algunos parches, ¿no? Entonces, tienen 4 modelos que no son excluyentes, ellos son complementarios, y es importante empezar a desarrollar estudios para probar que hay paisajes que posiblemente se comportan como biogeografía de islas, especies que están aisladas en parches de bosque, o también hay paisajes donde las especies como las aves o algunas especies voladoras pueden moverse, digamos, mucho más fácil en el paisaje. Entonces, más que modelos excluyentes, son modelos complementarios. São abordagens diferentes, né, para estudar, inclusive, diferentes espécies, né? Cada espécie tem uma permeabilidade, né, da matriz, cada uma desloca de uma maneira diferente, e isso afeta, né, a história de vida dos bichos e o quão difícil é preservar cada uma das espécies, né? Você tem que saber. Ese es un punto interesante lo que dices, porque algunos modelos asumen que todas las especies responden de la misma manera, y hoy sabemos que no es cierto. O sea, que cada grupo, según su biología, si vuela, si no vuela, si tiene recursos o no tiene recursos, qué tipo de recursos, pues va a moverse en el paisaje según su historia de vida, ¿no? No solo la historia ecológica, sino la historia evolutiva también. Entonces sí es relevante entender los paisajes, pero desde distintos grupos taxonómicos. Para tentar chegar num consenso mais integral. Sim. Ô Federico, muito legal. Esse é um assunto muito relevante. Eu acho que os biólogos que se atentam para a biologia da conservação, eles têm que começar a pensar dessa maneira integrada, né, considerando paisagem, fazendo estudos mais amplos, né? Y hay una estrategia que puede ser interesante. Una es usar un mismo grupo taxonómico en varios paisajes. Sí. O varios grupos taxonómicos en un paisaje, para entender cómo un grupo responde a diferentes situaciones en distintos paisajes, o cómo distintos grupos taxonómicos responden a la misma condición. Naquele mesmo lugar, naquela mesma área. Paisaje. Mesmo paisaje. Entonces pueden ser estrategias complementarias, pero con abordajes distintos, claro, para integrar información que permita entender qué, dónde y cuál es la mejor forma de conservar. Las preguntas centrales de la biología de la conservación. Legal. Então, para finalizar, você teria algum trabalho, alguma indicação de artigo? Sí, mira, ahí creo que una de las personas que ha empezado a cambiar el pensamiento de los biólogos sobre nuestra idea de paisaje se llama Leonor Farid. Y Leonor Farid tiene un sitio web en su universidad, no recuerdo muy bien, creo que está en Canadá. Y ella tiene en los últimos 3 años 2 o 3 trabajos muy bonitos que hablan sobre paisajes funcionales. Paisajes en los cuales, cuando habla ella de función, paisajes funcionales, es paisajes que sean dinámicos, que paisajes donde las especies tienen chance, posibilidad de moverse, de interactuar, de ocupar distintos hábitats, ¿no? Entonces hay una idea que es muy interesante, y es que para mí biología de la conservación es darle la oportunidad a las especies, a las poblaciones, de seguir evolucionando, ¿sí? Y no cortar esa evolución por simplemente cambios muy fuertes en las condiciones
donde esas especies habitan, ¿no? Bacana. Ok, bacana. Federico, foi um prazer para conversar você, com amigo. você. Gracias por invitarme. E é isso aí, pessoal. Se gostaram, pode curtir e compartilhar o vídeo. Até mais.